Y ya tenemos el, el artista principal de esta charla, Diego Giacomini. Gracias, Diego, por atendernos, como siempre, en una charla extensa que ya le informé a la gente que nos ve que va a poder hacer en unos 5 o 10 minutos finales preguntas con respecto a la charla y preguntas con respecto a tus contestaciones con respecto a las cosas que están pasando en lo económico. Perfecto, Raúl. Sabemos que hay muchos intereses, muchas veces malsanos en troles y demás, que no vamos a contestar directamente, sino que vamos a abocarnos a lo que nos pasa económicamente, la sostenibilidad de esto o no. Y empezamos de lleno con el tema porque sé que tenés unas vastas cosas para hablar. Nos llenás de información a los que las queremos leer y a los que las queremos escuchar. Y también los llenás a los que no las quieren leer y no las quieren escuchar y se hacen los giles y miran para otro lado. Porque a pesar de eso, vos has comentado muchas cosas que hoy las estamos viviendo y que me gustaría refrescarlas. Primero, tema actividad económica. ¿La actividad económica está frenando la inflación o es una parte de la que la frena? ¿Es sostenible? Pregunta. Primero y principal, lo primero que hay que tener bien en claro es que en estos momentos no hay recuperación económica. Desde ya. Ninguna recuperación económica hay. Simplemente es muy fácil de explicar. ¿Qué quiere decir y cómo se manifiesta una recuperación económica? A ver, hay un determinado sector que un determinado mes sus numeritos empiezan a dar positivo. Pongámoslo para que la gente lo entienda. Un determinado sector empieza a dar positivo en abril. ¿Ok? Intermes, pongamos intermes. A ver, no es lo más importante conceptualmente. Después voy a qué comparación hay que mirar. Dale. Ese da positivo. ¿Ok? Bueno, cuando viene mayo, ese sector que ya en abril dio positivo, Sí. en mayo continúa dando positivo. Correcto. Y la intensidad del positivo aumenta. O sea, sí, da más positivo. Pero no solamente da más positivo ese sector, sino que un sector que venía dando negativo, en mayo se suma como segundo sector positivo, que comienza a dar positivo. Viene un tercer mes y en el tercer mes el sector que ya dio 2 veces positivo da también positivo, ya va 3 meses de positivo. El que dio positivo un mes pasa a dar 2 por segunda vez consecutiva positivo. Bien. Y mejora. Y se suma y se incorpora otro sector. Tercer sector. Correcto. ¿Qué quiero decir? Primero, conceptualmente, no se puede hablar de recuperación, con lo que acabo de explicar, si esto no sucede 4, 5, 6, 7, 8 meses seguidos. Sí. Punto número 1. Correcto. Yo no puedo estar hablando de recuperación con una foto de un mes, ni siquiera con 2 fotos de 2 meses seguidos. Tengo que mirar y hablar de recuperación solamente si hay una película con estas características, más o menos. Sí. Tampoco se aferren como si fuera una verdad revelada. Claro. Es un ejemplo. Por ejemplo, durante 6 meses seguidos. Ahora, sí, ¿qué no puede suceder? Que tengo que denodadamente buscar sectores todos los meses diferentes para ver dónde aparece un número positivo. Porque el que me dio positivo en abril, siguiendo el ejemplo metafórico, sí, correcto, me da mal en mayo. Entonces, en mayo tengo que ir a buscar otro. Indagar debajo de la tierra a ver si aparece un numerito positivo. Bueno, y encontré uno. Digo, acá está la recuperación. Pará, si el de mayo es otro sector diferente que el de abril,
y el de abril no está, ya no podés hablar de recuperación. Claro, obvio. Cuando llega junio, el que había encontrado en abril no está, el que había encontrado en mayo tampoco está. Otro sector. Y tengo que buscar otro nuevo. ¿Qué quiero decir? Que no hay recuperación. Una recuperación, para hacer recuperación, tiene que ser cada vez más homogénea, se tiene que ir dando cada vez más a lo largo y a lo ancho de toda la economía, y que los rasgos, las señales de recuperación no se esfumen y tengan que encontrar otra. Correcto. Y voy al grano. Por ejemplo, te cuento. Hay un índice que se llama índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella. El propósito de ese índice líder es anticipar la probabilidad de o entrar en una recesión o de salir de la recesión. En este momento sería de salir de la recesión. De salir, bueno, sí, correcto. Salió el dato de julio, antes estaba el de junio y antes estaba el de mayo. Bueno, cuando salió el de mayo, la probabilidad de salir de la recesión era 1,92. 1,92%. O sea, había un poquito más de 98 de seguir en los próximos meses en la recesión. Y salió el titular del Poder Ejecutivo de la Nación a hablar por Neura, con Fantino, diciendo, escuchen esto, que ya no había duda que ya estábamos en recuperación, porque el índice líder de la Torcuato Di Tella daba positivo, pero marcaba una probabilidad de 1,92 de salir de la recesión. Claro. Y no termina ahí, dijo, escuchen, que el índice de difusión estaba en un 80% y que esa era la señal concreta, que no había duda de que la economía ya se estaba recuperando. Les cuento, ¿qué es el índice de difusión? Ese índice líder, que mide la probabilidad de salir de la recesión, tiene 10 series adentro. Si 8 tienen variaciones positivas, el índice de difusión es 80, porque hay 8 de 10 positivas y 2 negativas de 10. Entonces el presidente dijo, esto no hay duda, hay 8 series. Bueno, esto fue mayo. ¿Sabés cuánto dio el mismo índice en junio? Dio que la probabilidad de salir de la crisis era... Veníamos de 1,92. Sí, 0,02. ¡Apa! Y que el índice de difusión había caído del 80 al 20. O sea, de las 10 series, 8 daban negativa. Bueno, acaba de salir el dato de julio de este índice. ¿Sabe cuánto da? No. 1,98 para salir otra vez los próximos meses de la recesión. Y el índice de difusión es 0,50. ¿Qué te quiero decir? Para ponerlo todo metafórico. Bastante errático todo, ¿no? Claro, bastante errático. Está claro, o sea, es un electroencefalograma. Ni más ni menos. Con lo cual, vos te das cuenta que es muy poco serio hablar de recuperación económica cuando tenemos estos números. Pero ahora, yo te dije, te voy a decir que hay que mirar. En estos momentos, para mí, lo que hay que mirar es una palabrita que no escuchaste a nadie del oficialismo decirlo. Tendencia ciclo. La tendencia ciclo, o sea, vos tenés, por ejemplo, el ISAC, que es el índice sintético de la actividad de la construcción. El IPI, que es el índice de producción industrial. Bueno, sí. Las 2 series tienen su tendencia ciclo, que lo que hace es tratar de anticipar si ese nivel de actividad va a tener en los próximos 6 meses variaciones positivas o negativas.
Si la tendencia ciclo es positiva, en los próximos meses vas a tener numeritos con variaciones positivas. Sí. Si es negativa, vas a tener numeritos con variaciones negativas. Te cuento. La tendencia ciclo de la construcción, la tengo acá delante mío. Sí. En enero fue menos 5,6, en febrero fue menos 5,8, en marzo fue menos 5,3, en abril fue menos 4,3, en mayo fue menos 2,9 y en junio fue menos 1,5. Siempre O sea, menos. toda Siempre la menos. tendencia ciclo negativa. Escúchame, caída interanual de la construcción, empiezo de enero a junio. Menos 21,8, menos 24,6, menos 42,2, menos 37,3, menos 32,6, menos 35,2. El acumulado de los meses, o sea, el acumulado del primer trimestre, del trimestre, 4 meses es menos 23, menos 30, menos 32,1, menos 32,2, menos 32,7. Ahí tenés todo el primer semestre, todos los números negativos. Ahora, Construcción. ¿Qué te dice el gobierno? Pará. Che, pero mirá la comparación de abril contra marzo y de mayo contra abril y de junio contra mayo. Sí. dejó de caer. A ver, pero me estás diciendo, Claro. che, vamos perdiendo 7-0 en el minuto Hicimos 2 80. goles. ¿Sabes qué? Los rivales van ganando 7-0, se están cagando de risa, ni nos marcan, no nos prestan atención y metimos un gol de casualidad. La construcción estaba en 15, me la hiciste caer vos a 5 y querés que suba, que festeje que subió a 6,5. Bueno, todos estos números que dije de la construcción, para el índice de producción industrial que hace el INDEC, son todos peores. Ahora, yo me pregunto, ¿esto tiene alguna influencia? Ahí hay una pregunta con respecto a la frenado de la obra pública, ¿no? ¿O sí? A ver, cuando yo miro el índice Construya, Sí. no el ISAC, que tiene la obra pública, el índice Construya, que es privado y no tiene obra pública, ok, da igual. Es muy similar. Perfecto. Solamente hay una pequeña diferencia a favor en junio. Pero pará, cuando voy a la producción industrial de las pymes que hace CAME, miro todos los sectores de la producción industrial pyme que se divide en alimentos y bebidas, en textiles y indumentaria, maderas y muebles, metal, químicas y plásticos. Es una catástrofe, Diego. Yo te muestro así. Mirá, todos los números rojos, interanual, acumulado, contra el mes anterior, son todos negativos. Cuando yo te muestro las ventas minoristas de CAME, ahora ya no producción, venta minorista, mira, te lo muestro. Estás en lo más bajo, salvo abril y mayo de la cuarentena. Abril y mayo de la cuarentena estás hablando, del 20. Del 2020. Solamente es peor ahí. ¿Okay? Ahora. Y cuando yo miro la venta de todos los sectores, mirá, interanual, variación contra el mes anterior, acumulado. Todos negativos. Todos negativos. Ahora bien, ahora esto vamos julio, a... julio esto. Ahora vamos a la otra, o sea, no hay el otro caballito. Recuperación. Listo. Bien, el otro caballito de batalla. Yo gobierno digo, cancelé la deuda con los bancos. Ya el Banco Central no debe más. Perdón, este señor dice, Nico Alejandro Alonso, todo obra pública, digo, no jodamos más. Este señor no acaba de escuchar que cité el índice Construya, el índice Construya no tiene obra pública. No, o sea, estos números lo aclaraste. Increíble, la gente no escucha o no tiene ganas de escuchar. O no escucha o no quiere escuchar. Sí. Bien, vuelvo, yo en gobierno te digo, cancelé la deuda con los bancos, se acabó tal como prometí, el Banco Central no debe más. Sí. Lectura real. Te cuento. Y te digo más, emito cero y no tomo deuda. Ok. Primero. Analízamelo, Diego.
todo eso que mis dichos. todo eso que estás diciendo es mentira. Ajá. Hay todo un discurso mentiroso donde se está emitiendo. Uno por uno, decime. Comienzo. Empecemos con anulé la deuda con los bancos. Primero, ¿me dejás empezar por el caballito de batalla? Dale, dale. Financiero. Las tres cosas, dale. Bueno, hay un error. ¿Por qué esto va mal? ¿Por qué cae así la economía? Porque hay un pésimo diseño del programa económico. Vos escuchás que todos los economistas mainstream en general y liberales en particular hablan loas de el superávit financiero, que redondeando podríamos decir que la anualización está en 2 puntos del PBI. Bueno, esto es un error grosero intelectual. ¿Por qué? Porque lo importante no es el superávit financiero. El superávit financiero como ancla antiinflacionaria, la teoría demuestra que no sirve. Y lo voy a explicar. La variable clave es el gasto público. Sí. Porque el gasto público, el volumen en términos de PBI del gasto público, es la variable que te determina cuántos impuestos vas a tener que cobrar, cuánto impuesto inflacionario vas a tener que cobrar y cuánta deuda vas a tener que tomar. Entonces, si vos tenés un gasto público de 40% del PBI, para tener y casarte a toda costa con un superávit financiero de 2 puntos del PBI, vos tenés que extraerle al sector privado 42 puntos del PBI. O sea, casi la mitad de lo que genera. ¿Okay? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Perfecto. Al sector privado, este 42% de extracción, porque hay un gasto público de 40 y un superávit financiero de 2, entonces necesito sacarle 42, lo ahoga. ¿Qué quiere decir que lo ahoga? Lo hace producir cada vez menos, entonces lo hace despedir, entonces los salarios caen, entonces cae el consumo, entonces cae la recaudación, entonces alcanzar ese superávit financiero cuesta más. Cuesta un ajuste permanente que nunca termina. Exacto. Ahora bien, ¿por qué la variable clave es el gasto? Lo pongo en un ejemplo para que lo entienda la gente. El sector privado, ¿qué prefiere? Este escenario de 40 de gasto público con extracción de 42 y superávit de 2, o para que lo entienda la gente, el número. O gasto de 30 que le saco 28 y tengo superávit primario y déficit financiero de 2. Claramente, en esta segunda opción, el sector privado está menos ahogado. Sí, claro. Al estar menos ahogado, produce más, mantiene más empleo, invierte más. Consume más, hay mejores salarios. Menos recesión. Entonces, el PBI crece más que en el anterior escenario, que es el actual. ¿Qué sucede? En este segundo escenario, como el PBI crece más, el gasto público en términos de PBI baja, la deuda en términos de PBI baja, mientras que con este diseño de programa económico, indudablemente el gasto público en términos de PBI, como el PBI cae, baja menos y la deuda aumenta. Ahora, ¿cuál es lo grave? Si yo al sector privado, el Estado gasta 40 y yo le saco 42 al sector privado le estoy sacando más de lo que necesita el Estado para funcionar. Sí. Con lo cual, estoy haciendo una traslación de ahorro del sector privado al sector público. Estoy haciendo desahorrar al sector privado
para que ahorre el sector público. Sí, correcto. Hago desahorrar al productivo para que ahorre el parásito. Entonces, ¿qué sucede con esto? El desahorro es menor ahorro presente, Sí, es menor inversión, sí, es menor tasa de crecimiento porque es menor acumulación de capital, es menor consumo futuro. Entonces, este superávit financiero obtenido de esta manera está hipotecando el futuro. Y alguien me podría decir, escuchá lo que te voy a decir, Raúl, es verdad, Diego, estoy trasladando recursos de los privados presentes hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. O sea, los de hoy pagan más impuestos para que los demás para los que del mañana mañana paguen paguen menos. menos. Sí. Paremos la pelota, como Riquelme abajo de la suela. Eso es verdad solamente si la deuda baja. Claro. Porque la deuda son impuestos futuros. Miremos lo que está Pero pasando en el esquema que vos decís, la deuda crece. Miremos. ¿Se ve? La deuda. Sí, sí, a ver. ¿La ves? Bueno. No, se ve al revés, pero no importa. Cantala. Bueno, lo miro. La deuda cerró noviembre, la deuda dura en dólares cerró noviembre del 2023 en 425.556 millones de dólares. Bien, eso fue noviembre. Alberto. Con la devaluación de Milei, que sube el dólar de 350 a 820, la deuda en pesos por la devaluación se licúa y cae a 370 el 31 de diciembre del 2023. O sea, baja de 4.25 a 3.70. Consecuencia de la devaluación. Claro, bien. Es una consecuencia contable, estadística de la devaluación. Exacto. Según la información oficial del Congreso de la Nación, esta deuda de la Administración Central, el 31 de julio pasado, hace 20 días, subió de 370.673 millones de dólares a 480.000. 452.000. ¿Ok? O sea, estás desahorrando, que es desinvertir, sacándole más a los privados. Y creciendo la deuda. Y creciendo la deuda en dólares. Alguien me podría decir, pero Diego, esa es la deuda en dólares. Escuchen esto. Paro la pelota y digo, ok. Bueno, entonces, lo que importa es si una deuda en la película hacia el futuro es más fácil de pagar o es más difícil de pagar. Si es más fácil de pagar, mejor. Si están haciendo las cosas bien. Ahora, si se vuelve más difícil de pagar, están haciendo las cosas mal. Es más de lo mismo. Ahora, es lo de siempre peor. ¿Por qué? Porque para que la deuda esta en dólares tenga chance de ser más fácil de pagar, lo que tendría que suceder es que el peso se fortaleciera contra el dólar. Lo que tendría que suceder es que siguiera hubiendo siempre a lo largo del tiempo inflación en dólares. Y esto no es sostenible porque para que el peso se fortaleciera en forma constante y permanente contra una deuda en dólares y por ende que aumenta y por ende la deuda en dólares fuera más fácil de pagar, vos necesitas una economía que crezca vigorosamente. Y sucede todo lo contrario. Vos necesitas gran inversión, grandes aumentos de productividad y sucede todo lo contrario. Según los datos de la consultora de Orlando Ferreres que hace Fausto Espotorno. Javier Milei. Echado de al lado de Milei como asesor. Sí, es el presidente desde que asumió en todo el siglo
21 con los peores niveles de inversión. Ujú. Hoy tiene de inversión 11, 12 puntos del PBI. Y para amortizar el capital se necesita 17. Y para crecer se necesita 20, por lo menos. Con lo cual, hablan de un blanqueo de 20.000 millones de dólares. Redondeemos. Son 4 puntos del PBI. Si por arte de magia todo el blanqueo fuera en 10 segundos, toda la inversión productiva seguiría teniendo menos inversión que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, pero a las pruebas me remito. ¿Hay chances de que el dólar se fortalezca? No. ¿Por qué? Porque si una economía no crece, una economía que no crece está condenada a tener moneda más débil. ¿Puede haber inflación en dólares y el peso fortalecerse? No. No. Entonces, lo están manteniendo con intervencionismo y socialismo monetario. Y vos me decís, ¿y cómo te Y das por cuenta? ende, el cepo está para quedarse. Exacto, ahí voy a eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Si el peso tuviera alguna chance de fortalecerse frente al dólar, cuya chance es, si es chance, es genuina y es permanente, y entonces es cero la probabilidad de que ocurra, todos los acreedores, incluido los bonistas Nueva York, el FMI querrían cambiar sus papeles de deuda en dólares por papeles en deuda en pesos, Claro. porque sería más negocio Más tenerlo en negocio, pesos. Y claro, nadie obvio. va a hacer eso. Sigo. La indexación de la deuda en pesos, ya sea por dólar link o ya sea por ser, por Sí, sí, inflación, sí, sí. si el dólar se fuera a fortalecer, nadie la querría, estaría desapareciendo y el gobierno estaría colocando deuda en pesos a tasa fija, como Claro. hace, no sé, Estados Unidos, por Si ejemplo, fuera que coloca, interesante invertir en Argentina. si fuera el dólar, el peso a fortalecerse. Claro, Y claro. nada de esto sucede. Entonces, ¿qué quiere decir? Si miramos el aspecto de la deuda y no cambiaria, después miramos la cambiaria, ¿por Ujú. qué el cepo vino a quedarse a desayunar, a quedarse a almorzar, a cenar con nosotros, a dormir y a despertarse con nosotros al día siguiente, irse de vacaciones con nosotros? Se va a quedar el cepo. Porque la deuda en pesos es más grande que la deuda en dólares. Es el Ujú. doble, simplificando. Entonces, si yo levanto el CEP y la mayoría está en manos de bancos Sí, y el sector público, si yo levanto el cepo, esa deuda, ¿a dónde se va a ir? Al dólar. al dólar. Que haya cepo, lo que hace es que obliga a que esa deuda sea roleada, refinanciada por los bancos y se quede acá porque no les queda otra. ¿Ok? Ahora, Sí, ¿cuál es el problema? El cepo te deja o te permite rolear la deuda en pesos. Claro, es la deuda que vence todos los meses, todo dentro de sí, 3 meses, dentro de sí. 6 meses, dentro de 12 meses. La inmediata. Ahora, el cepo te complica el refinanciamiento de la deuda en dólares externa. ¿Por qué? Porque nadie va a querer volver a poner dólares acá si hay cepo porque no lo puede volver a sacar. O Claro, sea, es obvio. me empernaste una vez, 2 veces no me empernaste. Sí, 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 obvio. Entonces, cuando la deuda de largo enfrente problemas para ser roleado, la deuda en dólares, va a empezar a contagiar la deuda en pesos. Sí, Y el riesgo país con el cepo va a seguir en la tendencia promedio de mediano y largo plazo para arriba. para arriba. La inversión va a seguir siendo esmirria, con lo cual el nivel de actividad, más allá de algún
rebotecito circunstancial, va a ser muy malo a lo largo de toda la película. Y en este escenario, con lo que están emitiendo, que es realmente muy fuerte, lo que están emitiendo, miren el tweet que puse hace 2 horas, a ver, todos los agregados monetarios están aumentando a un ritmo, billetes y monedas en la calle, base monetaria, crédito, M2, está aumentando entre 3 y 4 veces más que la inflación los últimos 4 meses. A ver, si alguien piensa que esta expansión monetaria puede tener demanda de dinero genuina y por ende no ser inflacionario más adelante, está mirando un canal en blanco y negro con rayas y la señal que veíamos nosotros cuando éramos pibes a los 8 años. No entienden nada. ¿Por qué no entienden nada? Porque ¿para qué se demanda pesos? Por 2 motivos. Uno, para ahorrar. Nadie ahorra en pesos. No. O sea, ese tramo de la demanda de dinero no existe. Y 2, para hacer transacciones económicas. O sea, sí, señor. para comerciar, para consumir, para invertir, para producir, para vender, para pagarle al coach de triatlón. Ahora, si dejo de pagarle al coach de triatlón, si dejo de consumir, si produzco menos, si comercio menos, invierto menos, hay menos demanda de dinero. Con lo cual, si crece mucho más que la inflación la oferta y la demanda es esmirria, tenemos una probabilidad de que la trayectoria de inflación tenga forma de U. Encuentre primero un piso que no lo puede perforar, que no sé cuál puede ser, yo siempre hablaba del 4, no importa el numerito, puede ser 4, no importa puede el número, ser 3, el número, puede ser 2,5. lo que importa es el esquema. Claro, pero más temprano que tarde va a volver a subir. Así también va a volver a subir el dólar paralelo y se va a volver a ensanchar la brecha. Vos fíjate, vos en abril tenías una brecha de 15%. Habían logrado bajar el blue de 1.300 a 1.000 y la brecha al 16. Le subió todo de vuelta a 1.500 y la brecha saltó a 52. Sí, señor. Con todo el intervencionismo, con manos amigas, que esto se ve muy claro en la evolución de los depósitos a plazo fijo, que saltan 10 puntos nominales en un mes por arte de magia. ¿Quién demonio está haciendo plazo fijo? Y con la timba, como loco. Y con la timba dólar. La timba dólar, no te olvides. Manos amigas. Bueno, con toda esta alquimia, lograron bajar la brecha solamente hasta un poco más del doble de lo que estaba antes. O sea, si en abril estaba en 16, bajaron la brecha a 35. Con todo el intervencionismo. A ver, esto es economía básica. Si el plan original sirvió 3 meses y bajó la brecha a 16, el parche, como mucho, dura igual o dura menos y es menos efectivo. Baja la brecha menos y después, cuando el tipo de cambio se mueva, la brecha no va a saltar a 50, va a saltar a invento, va a saltar un poco más. Y el dólar no va a subir de 1.000 a 1.500 a 1.400 como otra vez. Subirá de 1.300 a más y la brecha irá a 600, etcétera. ¿Qué sea? A 60, 65, no tengo ni idea. Lo que quiero decir es que el parche dura menos, es menos efectivo que el plan original cuando hace lo mismo. Porque están haciendo lo mismo, pero más trucho todavía. Sí, claro, pero ahora el panorama que vos planteás no hay un despegue de economía, lo que se plantea es más desocupación, más recesión y una explosión, porque en definitiva la imagen de Javier Milei, que hasta acá está soportando solo prácticamente un deterioro de imagen no tan profundo como lo que está pasando en los bolsillos de los argentinos, va a explotar.
A ver. Porque además tengo otra pregunta más personal. Sí. ¿Me podés explicar cómo el índice de inflación puede dar 4, 4,8, 4,2, 4,6 cuando tenés servicios que de diciembre punta a punta acá aumentaron 400%, o peajes de 400%, o gas o agua 400%? ¿Me podés explicar cómo da? Bueno, me encanta tu pregunta porque esto ya pasa al terreno ético-filosófico. Y se lo explico en 50 segundos a la gente. Sí, en castellano básico. Sí. A ver, señores. ¿Quién emite el dinero? El monopolio de emitir el dinero Banco Central. lo hace el Banco Central. Sí. El monopolista tiene como resultado que vende la cantidad que quiere al precio que quiere. Acá y vos cuando tenés quiere. como Sí. Claro, acá como contrapartida vos tenés al Banco Central que te pone a dedo el precio del dólar en 8.20 al principio y después te lo mueve a dedo 2% todos los meses. mensual. 2%, y el presidente, en nombre de la libertad, se ufana que lo hizo él. Sí. O sea, es verdad. Monopolio de la cantidad de plata, emite monopolísticamente, fija precio de tipo de cambio, fija cantidad de liquidación de dólares. No, porque te obliga a traerlo y que se lo liquides a él. No termina ahí. Eso le permite, entre otras y varias cosas, cobrar impuesto inflacionario. O sea, el monopolio traslada recursos desde los privados al Estado en forma de impuesto inflacionario. Entonces, el Estado tiene incentivo ¿a qué? A cobrarte mucho impuesto, porque cuanto más impuesto inflacionario te cobra, más te saca a vos y más se beneficia a él. Perfecto. Tiene incentivo a cobrarte más. Al mismo tiempo, tiene incentivo que vos no te des cuenta cuánto te cobra de impuesto inflacionario. O sea, tiene incentivo a tomarte de boludo. Porque si te llegás a piolar, a ver si te enoja mucho y le salís a la calle y armás un quilombo. Listo. Entonces, tiene el monopolio de las estadísticas. Y el Estado es el que maneja la inflación, el numerito de inflación. Y en el colegio nos enseñan que al único que le podés creer es al Estado. Bueno, te cuento, cuando vos vas al IPC del INDEC, hace 3 meses, 2 meses, entro al ítem, al capítulo mantenimiento del hogar, y cuánto había subido la electricidad en los hogares dentro del IPC del INDEC, y había subido 105% nada más. ¿En todo el periodo? Desde que había subido Milei, claro. O sea, hace digamos un par de meses, enero, julio. Exacto. Creo que te estoy hablando de mayo. O junio, no o mayo, bueno, no es lo mismo. No cierra ningún número, Diego. No cierra ningún número. Mayo había subido 105%. Cuando a cualquiera que le pregunte le subió entre 200, 300, 350. Sí, todo. Pero además, yo, Diego Giacomini, como economista, yo no le creo al número de inflación del INDEC de Estados Unidos. Mirá si le voy a creer al número de inflación del INDEC de Marquito Labaña. Claro. Que sigue. Es el mismo INDEC masista. Pero sí, está bien. Rubio despeinado que miente en nombre de la libertad. Grotescamente es el mismo INDEC de Moreno. Exacto. Grotescamente. Ponele, que sí, obvio. Sí, ahora bien, todo esto es claro porque además no usaste lenguaje técnico, usaste datos reales, que son datos de actividad de gente de la actividad, o sea, no vas al INDEC, no vas a esto, no vas a lo otro. Pero consideramos que la sociedad argentina es bastante boluda, eso es verdad,
porque se ha comido todo lo que vino, en Sí, todos los matices y sí. con todas las pastas. Pero ahora, eso que te digo yo, lo estamos sintiendo todos. O sea, que el agua se te multiplicó por 4, que la luz se te multiplicó por 4, que el gas se multiplicó por 4, y además que no haya problemas impositivos, salvo que seas muy idiota, no te das cuenta que los servicios están pagando el 21 o el 27% y crecieron por 4, mientras los demás impuestos están bajando porque hay recesión. Bueno, entre Entonces el paréntesis, problema a largo plazo es gravísimo. es muy interesante esto que decís, porque si las tarifas se multiplicaron por 3 y por 4 y Sí. los impuestos son un robo, ¿Por qué no ¿por qué no bajaron los se... impuestos? de las tarifas de Sí. gas, luz? O sea, ¿qué te quiero decir? Todo es una gran mentira, todo es una gran falta de ética. Y a mí y esto lo digo, si hay gente de mi ley me debe putear, a mí lo único que me preocupa de toda esta historia, y lo digo desde antes que comenzara, es que después de esta experiencia, mi única, mi único motivo es dejar en claro que esto del liberalismo no tiene Nada, nada. Esto es nada. conservadurismo rancio, populista de derecha, en el cual se aliaron el poder concentrado económico financiero de siempre con gran parte Sí, de lo peor de la política que sigue estando debajo del gobierno sí. porque en la línea media hay peronismo No, no, rancio. es todo casta. Lo que decíamos casta, hoy está más enquistado que nunca. Y lo estamos Entonces, viendo. a mí lo que me preocupa, y lo vivo aclarando, y por eso yo voy siempre a donde me dejan hablar y explicar. A mí no me importa qué piensa un determinado canal, qué piensa un determinado periodista. A mí me interesa que me deje de explicar. Es más, y si Obviamente. le hablo a gente que no piensa como yo, que probablemente no sabe mucho como pienso yo tampoco, bienvenido sea que le pueda hablar. Sí, señor. Entonces, mis esfuerzos son orientados a que después de esta experiencia que está condenada a terminar mal, Mal. la experiencia y los argentinos involucrados en esta experiencia, no se le eche la culpa al liberalismo. Eso es lo que más me interesa Estamos de acuerdo, a mí. Diego. Porque yo viví el populismo rancio de derecha de Carlos Saúl Menem, que fue Sí, el padre del kirchnerismo, y sí, murió siendo senador kirchnerista que votaba todo lo que el sí, cristianismo sí, necesitaba, habiendo producido un gran daño ético e intelectual en la Argentina y en el sí. sistema educativo argentino con el menemismo. Yo vi como después de esa experiencia, la palabra liberalismo casi estuvo prohibida durante 20 años. Totalmente, Y yo estoy totalmente. en los medios hablando de liberalismo hace más de 10 años. Entonces, después de esta farsa, me interesa que se pueda seguir hablando del liberalismo y que la gente tenga en claro que esto no solamente no es nada liberalismo, que copia lo peor y más berreta del menemismo. A vos capaz Sí, en los 90 te encantaba la Coupé Fuego, pero ahora está toda chocada y tiene masilla por todos lados. Y cada puerta pesa 10 kilos más. No hace sí, falta sí, que me explaye sí, más. sí, sí. No, ¿Eh? correctamente. Además, digo, nosotros hemos tenido un contacto muy estrecho y lo tenemos, y que no me importa que lo sepan, desde siempre. O Desde sea, siempre. cuando Hace esto no años lo existía, conocemos. claro, cuando Milei era amigo tuyo, hablamos con Milei, hablamos con vos, y obviamente que esto no tiene nada que ver con lo que hablamos, nada que ver. Por eso vos y yo lo expresamos de una manera que podemos decirlo, porque tenemos los hechos de lo que dijeron. Vos tenés escritos de lo que decís permanentemente, y esos escritos no, sos uno de los pocos que resiste videos, Muchas uno de gracias. los pocos que resiste videos. Yo empecé mi carrera periodística en el 96, plena
actividad de Carlos Saúl, éxito de Cavallo hasta ese momento, con una Sí, gran explosión de todo, y después de ahí en adelante seguí y conocí todo lo que conociste vos. Entonces, exactamente. obviamente, a partir de Carlos Saúl Menem, la palabra liberal era mala palabra. Exactamente, sin haber sido liberal nunca, habiendo sido un Exacto, peronista exactamente. populista de derecha conservador. Y a ver, y esto es muy interesante, porque cuando vos miras este gobierno, tiene todos esos rasgos de punta a punta. Es más, tiene algo peor que el menemismo no tenía. Tiene adentro el conservadurismo de derecha religioso con nexos de Opus Dei que antes no estaba presente, Sí, ¿no? sí. Que eso es realmente recurrir a lo que en la historia de la humanidad fue la base de las confrontaciones más violentas entre las personas, que son ese aspecto ético, Sí, sí. moral de cada uno, meterse con quién uno duerme, meterse qué hace uno con su cuerpo, con quién se casa, mientras no joda a nadie, y lo hacen, y realmente, y de forma violenta, porque a ver, si ustedes miran la construcción política e institucional desde la campaña, está basada en una construcción violenta que Sí, presenta y sí, se alimenta a partir de una dialéctica de odio. sí. Igual que la extrema izquierda, se inventa un enemigo para ir contra ese enemigo y retroalimentarse a partir del odio Así es, que enemigo. Sí, que, que le atribuye a ese sí, enemigo sí, en claro. su propio beneficio. Zurdo de mierda, zurdos inútiles, zurdos parásitos, zurdos que son feos, son inferiores en lo estético, en lo moral, bla, bla, bla. Ratas. Exacto, les cuento, el comunismo hacía eso Sí, con los liberales. sí, El obvio. comunismo hacía Sí. eso con el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo hacía eso con los Con lo liberales, con la claro, democracia. claro, claro. Ahora, ¿por qué es lo peor del menemismo? Porque yo estuve presente cuando en algún momento, al lado mío, Menem le dijo, yo me interesa darte un solo consejo, esto lo conté ya más de una vez, le dijo, el único consejo que tengo para darte es, no tengas enemigos, no los muestres. Al enemigo se lo seduce. Con el enemigo no se siembra violencia, no se lo confronta, porque la confrontación violenta lleva a más Sí, violencia. Y la totalmente. violencia solamente puede terminar mal y jugarte en contra. Lo miró el turco y le dijo, yo siempre quise seducir a mis enemigos. Nunca me peleé con eso. O sea, si vos me preguntás una única cosa buena, tal vez del turco, podía ser esa. Y Es de hecho esa, fue sí, la única recomendación que le dio. sí. Y Mira, ni, yo y justamente ni se hoy, acuerda que se la dio. hoy Y no justamente la yo hablaba de, practica. no, 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 yo hoy justamente hablaba con una persona de la única charla que tuve con Carlos Saúl Menem. Y realmente decía que como hombre, no hablo de un atractivo sexual, sino que era increíble la capacidad de seducir que tenía el tipo con respecto a de las cosas que te contaba. Era un seductor natural y por eso, pero era impeleable, era imposible pelearte con él. A ver, Vamos, ahí dice, ¿qué país es exitoso con el liberalismo? sí, Punto número uno. Le quiero contestar a Santiago. abramos preguntas. Le damos 5, 10 minutos para preguntas. Contesta el profesor Giacomini y cerramos. Vamos. A Contesta ver, la punto primera número pregunta. uno. Esta pregunta. Los países fueron exitosos con el liberalismo. Salieron de las monarquías absolutistas con el liberalismo. Salieron de la esclavitud con Con el el liberalismo. liberalismo. Sí, señor. Ahora bien,
esta persona no se da cuenta que aparte, nada alguien puede decir que es malo porque no existe. ¿Qué quiero decir? En el siglo XVIII, todos los países tenían esclavitud y toda la producción de bienes y servicios se hacía con esclavos. Y el liberalismo empezó a decir, la esclavitud está mal. Y le contestaban, ¿sabes qué? Che, ¿qué país exitoso no tiene esclavitud? Todos tenían esclavitud. Che, escúchame, no vas a tener bienes y servicios, va a caer la prosperidad, va a caer la prosperidad si eliminas la esclavitud, porque la producción es en base a esclavitud. ¿Sabés qué decía el liberalismo? Uno, me importa 3 cominos que los países exitosos sean esclavistas. Está mal y deben dejar de serlo. Segundo, cuando dejen de serlo, no te preocupes que la acción humana va a encontrar otro sistema de producción no basado en la esclavitud. Y así fue. ¿Entendés? Escúchame, hay una pregunta interesante que le voy a contestar yo. Te está preguntando, ¿cuál es la fecha de evaluación? Muchachos, esto no es un calendario. En realidad, lo que está hablando es cómo sigue la historia, no cuánto o cuándo sigue la historia, sino cómo sigue la historia en base a lo que estamos haciendo. Es más, pregúntenme, hablemos de lo que hablamos, no de otra cosa. Me puedo poner ácido y le puedo contestar. Sí. Si entras al Banco Central, a la página web, pones variables principales, tipo de cambio, y te vas a dar cuenta que el presidente devalúa un pesito todos los días el tipo de cambio oficial. Así que todos los días se devalúa. Me puse en ácido. Bien. Correcto, dale. Correcto. ¿Alguna otra pregunta interesante para el profesor? A ver, anímense. A ver, alguno que quiera hacer una pregunta. Yo tenía que quedó medio inconclusa el tema de la deuda desaparecida con los bancos. Pero acá dice Alejo Lome, del minarquismo se puede limitar tanto el estudio, pero luego ser derritáis por el liberalismo. ¿Qué? No entiendo cómo lo dice. Primero, voy a contestar lo de la deuda de los bancos. Sí. La deuda de los bancos fue trasladada al Tesoro. ¿Okay? Bien, no desapareció. No desapareció. Primer problema. Bien. La deuda, la tasa de interés que paga el Tesoro es más grande que la tasa que pagaba de interés que pagaba el Banco Central. Bien. Listo. Ya la está. Deuda del Tesoro se capitaliza. ¿Ok? Sí. Es muy grave. No quiero ser muy técnico. No, pero sí, es grave, ¿sí? Obvio. No termina. Los intereses de la deuda del Tesoro por haber sido pasada del Banco Central al Tesoro es gasto público. Como los intereses aumentan y la deuda aumenta, el gasto público en el futuro está condenado a aumentar. ¿Qué significa esto? Que en el futuro cada vez va a haber más gasto público, cada vez va a haber más impuestos, con lo cual la necesidad de ajuste no termina nunca y es infinita. Esta es la consecuencia de la traslación de deuda desde el Banco Central al Tesoro. ¿Qué harías en lugar de Milei? ¿Qué haría en lugar de Milei? Voy a contestar muy sencillo. Primero y ante todo, si me embarco en este delirio, porque yo le dije que le iba a ir mal, porque era irresoluble con este sistema político, tanto desde lo monetario y de lo fiscal, y lo expliqué varias veces con vos, por el lado del Banco Central y por el lado de la coparticipación y los 3 niveles de gobierno, por lo menos hubiera asumido con un equipo económico. No tiene a nadie. O sea, asumió solo. Hubiera asumido no solamente con un equipo, con un plan. Asumió sin nadie y en bolas y sin documento. ¿Cómo te das cuenta y pueden ver que no miento? Todas las personas, y yo fui el primero, antes que empezara fui yo, cuando vimos el armado político que armó y lo que estaba construyendo, todos los que sabíamos de economía los dejamos solos. No fuimos todos. Yo fui el primero. Se fue Roque Fernández, se fue Mariano Fernández, Carlos Rodríguez, todos se fueron.
lo dejaron solo y no termina ahí. ¿A dónde te ves que tengo razón? Que tuvo que importar un equipo económico del PRO que ya fracasó. Sí, Tenés a sí. Sturzenegger por un lado y a Caputo por el otro. Y en todas las líneas medias tiene metido debajo de la uña encarnada todos funcionarios masistas. Sí, 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 sí. Entonces, vos te das cuenta que es más de lo mismo a la N, pero en las peores condiciones, no solo de equipo y de plan. A ver, la inmoralidad es supina. ¿O quién se olvidó que a Fantino le dijo, ¿querés que te muestre mi celular? Que tengo acá 30.000 millones de dólares para dolarizar. Esa es una factura que hay que pasársela eternamente. Y después dijo Caputo. Esa es la que venía mía, Diego. De dolarizar no hablemos. Pará. Y Caputo dijo tener 15.000 millones de dólares para no tener que pasar la deuda del Banco Central al Tesoro como se la pasó. Otra mentira, porque igual que Javier tenía $0 y Caputo también tenía $0. Entonces, estamos enfrente de dos mentirosos seriales irresponsables que son miembros del Poder Ejecutivo sin plan, sin equipo, sin nada, que han ido improvisando a lo largo de los meses. Y así nos va. Y así nos va. Bueno, acá dice, ¿por qué lo dejaron solo? Los de a pie, que no sabemos tanto de economía, pero sí de sentido común, no podemos confiar en nadie. Eduardo Monese. ¿Quién Eduardo, lo dejaron solo? No confiar en ningún político. Claro. No, yo he visto nadie lo dejó solo, se dejaron solo ellos. Señor, yo no soy especialista en crecimiento sin dinero con dinero. Bueno, el crecimiento lo hablamos ahora. Ya hablamos de crecimiento. Javier, la primera parte del programa. Javier te dejó sin crecimiento y te va a dejar sin dinero. Claro, claro. Está bien. Bueno, pero hablando de estas cosas que estábamos diciendo, yo he presenciado gente que no tenía nada que ver con la política y cómo el poder político cambia a las personas. Obviamente. Entonces, este señor, y para peor, este señor que dijo, no puedo confiar en ningún político, le digo, tenés razón. Hace muy bien en no confiar en ningún político y más, no esperar nada bueno de ellos. Esto es clave. Exacto. Diego, como siempre, la gracia que le doy a un amigo y la gracia que le doy al profesor Giacomini, como siempre. Para mí es un placer estar con vos. Extraordinaria cada charla que tengo con vos, las reveo. Gracias por todo lo que nos enviás, a los que leemos y sabemos un poco permanentemente de tus trabajos, permanentemente. Así que desde ya, para mí fue un lujo tener una nueva charla con vos y espero que la gente la disfrute, lo sigan, lo vuelvan a ver, lo escuchen bien, porque Diego Giacomini, como lo dije, y no es porque sea conocido y amigo, resiste cualquier tipo de video. Véanlo en mi canal, en YouTube, las veces que quieran. Y lo que dijo desde hace 5 o 6 años atrás. Gracias, Diego, por tu tiempo. Muchas gracias, Raúl, y a la gente gracias por estar acá. Y gracias a todos por habernos acompañado. Próximamente tenemos otra charla con Diego para seguir analizando, como hoy, todo lo que nos pasó a lo largo de este tiempo, en base a lo que hoy dijo, no a futurología, a lo que hoy dijo. Gracias, Diego. Un beso grande. Muchas gracias. Y hasta siempre. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Pásenla bien y disfruten. Los problemas ya los tenemos todos, en un bolsillo, en otro bolsillo y con la inflación y la recesión. Chau, hasta pronto. Chau, Diego. Chau, hasta luego. Gracias. Le mando saludos a mi viejo, que ahí dicen, mira, listo. Gracias a todos. Viejito Vittorio, un beso. Te quiero mucho.